Saludos, comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Equinoccial. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de psicopedagogía denominado otras variables que determinan la diversidad en el aula. La diversidad en el aula admite muchas facetas, planteando importantes desafíos a los educadores, considerando que la pedagogía es al mismo tiempo una ciencia y un arte. En esto hay que hacer énfasis en el arte, porque para el docente se convierte en una herramienta muy importante para entender este tema de la diversidad en el aula. En quienes se manifiesta, pues, podemos encontrar diversidad en todos los actores de una escuela, es decir, en su entorno. Se puede presentar en niños o estudiantes, profesorado, todo el personal del centro educativo, padres y apoderados, en la vecindad, en la comunidad en general. Es decir, como he señalado, pues entre todos los actores de la comunidad educativa. ¿Qué origina en el aula estas variables? Como consecuencia de las orientaciones actuales en países más desarrollados en materia de inclusión, se ha puesto en la escena de la educación la instrucción diferenciada, que básicamente ayuda a los educadores a cambiar la manera en que enseñan. El tema de la inclusión, pues en nuestro país, como es de conocimiento, se encuentra muy de moda, pues todas las personas que de alguna u otra forma presentan una diversidad cultural, tomando como consideración también muy importante de que el Ecuador es un país multicultural, pluriétnico, pues el docente tiene que estar preparado para poder afrontar todo este tipo de diversidad en el aula. Es así que se nos presenta el reto de contrastar lo que es una clase frontal, una clase tradicional, versus un trabajo colaborativo. Ese es el reto que se nos presenta. A raíz de esta diversidad, pues siempre va a surgir un rechazo y marginación. Los factores que causan estas anomalías son el género, la etnia, el nivel sociocultural, la orientación sexual, la variedad lingüística, la apariencia física, la aptitud para los deportes, entre los aspectos más importantes. La diversidad cultural y étnica, vamos a ahondar un poquito en este tema. Se asocia también con diversidad lingüística, se relaciona directamente con la cultura y a su vez con las formas de vida de un pueblo. El aula debe ser un respaldo y soporte para los niños, básicamente en torno a la aceptación de la diversidad. Otros autores hablan de salones de clase culturalmente compatibles. Recalco aquí que en nuestro país se da muy marcado este asunto de la diversidad cultural por las diferentes etnias y culturas que son propias de nuestro país. Entonces, la meta es eliminar el racismo, el sexismo y los prejuicios étnicos. Para eso nos estamos preparando. Vamos a hablar ahora del prejuicio y discriminación. Es un juicio previo, hablando del prejuicio. Una generalización rígida, irracional, acerca de un grupo o una categoría completa de personas. Los prejuicios se hacen evidentes en actitudes, creencias y sentimientos, por lo general negativos hacia determinados grupos. Estos generan discriminación, reflejados en trato desigual hacia categorías específicas de personas. Esto se ve muy marcado en relación al regionalismo. Lo que los serranos piensan, por ejemplo, de los costeños, o lo que la sociedad en general tiene como prejuicio acerca de los afrodescendientes. Esos son claros ejemplos de prejuicio y discriminación. ¿Qué raíz tiene este prejuicio y esta discriminación de la que estamos hablando? Pues de ideas preconcebidas acerca de comportamientos de personas. Pero cada persona, como sabemos muy bien, es un ser único e irrepetible. Las ideas preconcebidas se denominan estereotipos, que por lo general se vuelven negativos en relación a personas de otra raza o cultura. Como hemos mencionado, pues hay personas que ya tienen su esquema mental en relación a determinados grupos de personas y es muy probable que ese criterio no cambie, a pesar de lo bueno o lo positivo que pueda presentar ese grupo de personas. ¿Qué peligro tienen los estereotipos? Se convierten en sustitutos de la observación. O sea, la persona que lleva un estereotipo está negada para la observación.
y posterior análisis de ese grupo de personas. La persona se deja llevar por sus ideas preconcebidas, generan conflictos entre personas de diferentes nacionalidades, incluso generan guerras, tal como lo hemos evidenciado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la solución entonces frente a esto? La educación intercultural, que implica establecer relaciones con el otro, profesores formados bajo la forma de encuentro de culturas de sociedades diferentes, maestros que estimulen el conocimiento y esperar de todos los alumnos resultados académicos muy parecidos, no iguales. Lo que se pretende es de que el grupo de estudiantes entre en un pequeño estándar de calidad, ¿no? Hablando de rendimiento académico. Hablamos entonces de una educación multicultural, que es necesaria porque toma en cuenta varias dimensiones, ya que no solo es una opción, como ya muchos existen, más bien requiere un cambio que va más allá de un cambio en el currículo. Hablamos también de una integración de contenidos, utilizar ejemplos y contenidos de diversas culturas y grupos. Ilustra conceptos clave, principios, generalizaciones y teorías en su materia, área o disciplina. Esa es la integración de contenidos. Hablamos también de una pedagogía de la equidad. Ajustar los estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Favorecer el rendimiento académico de los alumnos de diversos grupos raciales y culturales y además de distintas clases sociales. Hablamos también de la construcción del conocimiento, ayudar a que los estudiantes comprendan la manera en que los supuestos culturales implícitos dentro de una disciplina afectan la manera en que conocimiento se construye dentro de ella. Hablamos de la reducción de los prejuicios, identificar las características de las actitudes raciales de los estudiantes y determinar cómo podrían modificarse a través de la enseñanza. Eso es lo que perseguimos también de cierta forma, que no exista estos prejuicios. Cultura social y estructura social incluyentes. Examinar las prácticas de grupo y de clasificación, etiquetaje. Hay personas que ya antes de iniciar un proceso académico, es decir, al iniciar un año escolar, ya llevan una etiqueta por su origen cultural, por su cultura, en otras palabras, pues ya son etiquetados y eso es perjudicial para ellos. La participación en los deportes, la interacción entre el personal y los estudiantes en todas las líneas étnicas y raciales, para crear una cultura escolar que dé poder de decisión a los estudiantes de todos los grupos. Vamos ahora a hablar de un aspecto muy importante que es la diversidad de sexo o género. Género alude a las características y conductas de hombres y mujeres que desde su punto de vista cultural y social tienen este género. Sexo es un término que se utiliza para aludir características y diferencias biológicas. Entonces aquí hay una diferenciación entre género y sexo. Cada persona desarrolla la identidad de género o imagen de sí a partir de sus características masculinas o femeninas. Hablamos ahora de la orientación sexual. La percepción de la persona como un ser sexual, reconocer la propia orientación sexual, aceptar la excitación sexual y fomentar lazos románticos o sexuales son partes del logro de la identidad sexual. Vamos a comentar una pequeña definición. Es el comportamiento de cada individuo como hombre o mujer. Se suele definir como rol sexual. La orientación sexual más bien nos indica el objeto hacia el cual se dirige el impulso sexual, el cual está determinado por el deseo natural, tanto físico como amoroso y erótico, hacia otra persona. Vamos a hablar de los diferentes tipos de orientaciones que hay. Vamos a hablar de los heterosexuales. Podemos decir que son las personas que se sienten atraídos por personas del otro sexo, es decir, un hombre atraído por una mujer atraído por un hombre. Homosexuales, quienes se sienten atraídos por personas del mismo sexo. En el caso específico de las mujeres, se suele hablar de lesbianismo, es el término correcto. Bisexuales se sienten atraídos por ambos sexos y transexuales, hombres o mujeres que se sienten del otro sexo. Finalmente vamos a hablar de los mitos y realidades. Un mito, la homosexualidad y la transexualidad son una elección. La verdad es, nadie elige su orientación sexual o identidad de género. Uno es lo que es, o sea, de nacimiento.
Otro mito, la homosexualidad y la transexualidad son enfermedades que pueden ser curables. En realidad, no son una enfermedad. Las orientaciones sexuales y las diversas identidades de género son tan naturales como la heterosexualidad y por lo tanto no hay nada que sanar. Para finalizar vamos a hablar del pluralismo y relativismo. Pluralismo es aceptar o reconocer la pluralidad de doctrinas o posiciones y el relativismo todo vale, hay que aceptarlo. Esto es lo que hemos podido comentar, tratar muy brevemente acerca de las otras variables que determinan la diversidad en el aula. Mi nombre es Marcelo Morocho, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Espero les haya gustado el video, muchas gracias.